Hoy vamos a meternos de lleno en una de las condiciones de salud mental quizás más incomprendidas que existen. Vamos a descifrar la esquizofrenia y, sobre todo, a ir más allá de los mitos que la envuelven. Y bueno, para empezar hay que derribar el mito más común de todos. No, la esquizofrenia no es tener una personalidad dividida. La realidad es mucho más compleja. Se trata de una mente fragmentada, y el propio nombre nos da una pista de ello. Miren, el término viene del griego, esquizo, que significa dividir o fragmentar, y frenia, que es mente. Así que literalmente estamos hablando de una fractura, una desconexión entre el pensamiento, las emociones y la percepción de la realidad. Y para que nos hagamos una idea de la escala, no estamos hablando de algo raro. Más de 21 millones de personas en todo el mundo viven con este trastorno. Es sin duda un desafío de salud global enorme. Perfecto. ¿Cuál será nuestra hoja de ruta? Primero, vamos a ver los síntomas. Después, nos meteremos dentro del cerebro. Luego, entenderemos cómo se ubica en el espectro de la psicosis y, por último, cómo se maneja esta condición. Entonces, vamos con lo primero, los síntomas. ¿Qué significa vivir con una realidad fragmentada? Para entenderlo mejor, los expertos suelen dividir los síntomas en dos grandes grupos. Y ojo aquí, que esto es clave. Cuando decimos positivos y negativos, no nos referimos a si son buenos o malos. Positivo es porque se agrega algo, como una experiencia que no debería estar. Y negativo es porque se quita o se reduce una función normal. Los síntomas positivos son, a menudo, los que más se asocian con la psicosis. Son esas experiencias añadidas. Hablamos de alucinaciones, como escuchar voces, o delirios, que son creencias muy firmes en algo que no es real, incluso con toda la evidencia en contra. Por otro lado, los síntomas negativos son más sutiles, pero igual de impactantes. Son la ausencia de algo. Pensemos en una expresión emocional muy plana, una falta de motivación tremenda, la incapacidad de sentir placer o el aislamiento social. Es como si la persona se fuera apagando. Ahora, ¿cómo se llega a un diagnóstico? Es muy importante entender que no es por un solo episodio raro. Se necesita un patrón. Se requieren al menos 2 de estos síntomas. Uno de ellos tiene que ser de los positivos fuertes, y todo esto debe causar un deterioro importante en la vida de la persona y durar como mínimo 6 meses. Bien, ya entendimos los síntomas. Ahora la gran pregunta es, ¿qué está pasando por dentro? Vamos a asomarnos al cerebro para ver las bases biológicas de la esquizofrenia. Y si hay un protagonista en esta historia biológica, es un neurotransmisor que seguro nos suena, la dopamina. La ciencia apunta una y otra vez a que una disfunción en los sistemas de dopamina es un factor clave en los síntomas psicóticos. Pero aquí viene lo fascinante. No es tan simple como mucha dopamina es mala. Es una cuestión de equilibrio y de ubicación. En una parte del cerebro hay demasiada actividad de dopamina, y eso se relaciona con los síntomas positivos. Pero, al mismo tiempo, en otra zona hay muy poca actividad, y eso se asocia con los síntomas negativos. Es una paradoja. Claro que la dopamina no está sola en esto. Es solo una pieza de un rompecabezas biológico súper complejo. También entra en juego la genética, cambios en la propia estructura del cerebro y la interacción con otros neurotransmisores. Es una red muy intrincada. Ok, otro punto fundamental. No debemos pensar en la esquizofrenia como una isla. En realidad, es parte de una familia más grande, un espectro de trastornos psicóticos. Dentro de este espectro hay varias condiciones. Todas comparten la psicosis, pero se diferencian en cuánto duran los síntomas o cómo se combinan. Vamos a repasar algunas de las más importantes. Primero, el trastorno psicótico breve. Su nombre lo dice todo. Los síntomas aparecen, duran al menos un día, pero se resuelven por completo en menos de un mes. Luego tenemos el trastorno esquizofreniforme. Aquí los síntomas son calcados a los de la esquizofrenia, pero la gran diferencia es el tiempo. Todo el episodio dura más de un mes, pero menos de 6. El trastorno esquizoafectivo es como una mezcla. Aquí se combinan los síntomas de la esquizofrenia con un episodio importante del estado de ánimo, es decir, una depresión mayor o un episodio maníaco. Y por último,
El trastorno delirante. Como su nombre indica, el foco principal está en los delirios. La persona tiene creencias falsas muy arraigadas por al menos un mes, pero sin los otros síntomas típicos. Entender estas diferencias es vital para dar con el tratamiento adecuado. Bueno, hemos visto lo complejo que es. Entonces la pregunta es, ¿cómo se maneja una enfermedad crónica como esta? ¿Y hacia dónde va el futuro del tratamiento? El tratamiento no es una sola cosa, es un plan integral. Los objetivos son claros. Primero, controlar los episodios agudos. Segundo, empezar una terapia de mantenimiento para evitar recaídas. Tercero, integrar apoyo psicosocial. Y cuarto, vigilar siempre los efectos secundarios. Y para entender por qué el tratamiento a largo plazo es tan crucial, miren este dato. 8 de cada 10 personas que dejan la medicación tienen una recaída en los siguientes 2 años. 8 de cada 10. La adherencia al tratamiento es simplemente vital. Y esto nos conecta directamente con el futuro. Lo emocionante es que la investigación ya no se centra solo en la dopamina. Se están explorando nuevos caminos, medicamentos que actúan sobre otros receptores, se investigan las vías inmunes y se está usando la genética para, algún día, personalizar las terapias. Todo esto nos deja con una pregunta abierta y llena de esperanza. A medida que entendamos mejor las increíblemente complejas redes de nuestro cerebro, ¿qué nuevas puertas se abrirán para tratar la esquizofrenia? El camino es largo, pero la ciencia no se detiene.